como un traslape de dos orbitales atómicos formando orbitales moleculares. Entonces, estos orbitales moleculares van a ser también el resultado de una ecuación matemática que me describe la región en el espacio donde es más probable que estén, ahora sí, un par de electrones que enlazan a dos núcleos. Entonces, en el caso de los más sencillos, que son los orbitales S, nosotros sabemos que pueden aproximarse hasta cierto punto donde se obtiene el máximo traslape y la mínima repulsión, porque los núcleos se repelen, para formar una especie de menor energía que los átomos solitos, como el caso del átomo de hidrógeno, que sería un orbital molecular de enlace que se le denomina un orbital molecular sigma, porque es un traslape frontal entre estos orbitales atómicos. El principio de Pauli nos dice que los orbitales pues, no se pueden destruir y va a existir un orbital de antienlace que va a estar vacío. Energéticamente este no es estable y por eso es más energético que los orbitales atómicos sin enlazar. Entonces los electrones nunca van a estar ahí. Siempre van a estar en el lugar de menor energía, que es el orbital de enlace. Todos los traslapes de los orbitales S pues me van a dar esto. Ahora, el otro enlace que habíamos visto era el enlace pi. Este se da en compuestos covalentes. Se da siempre y cuando el enlace sigma se forme primero, o sea, no se puede formar primero el pi y después el sigma, no, el enlace sigma se forma primero, porque eso garantiza que los núcleos se van a estar cerca. Y en este caso, el traslape entre orbitales es un traslape lateral y los orbitales que se traslapan para dar el enlace pi son siempre orbitales p. De ninguna otra clase, solo orbitales p. Y podemos representarlo de diferentes formas, como las que están aquí puestas. Si yo dejo los lóbulos tal cual, sin que se traslapen, y hago un par de lineecitas acá donde digo, bueno, pues se van a juntar y aquí van a estar mi par de electrones. Si hago esta región traslapando los dos orbitales p para que hagan el traslape lateral, si hago una representación de un lugar donde van a estar los electrones en un modelo de bola, ¿sí? Pues es esto, mis electrones van a estar arriba y abajo, o en algo que a veces se usa mucho en los libros, que es un mapa de potencial electrostático, donde las regiones azules me dicen que es donde hay menos carga electrónica o menos densidad electrónica, y las regiones rojas es donde hay más densidad electrónica. Entonces, en ese mapa de potencial electrostático yo veo que arriba y abajo, de donde está mi enlace, es donde hay mayor densidad de electrones, que es prácticamente representa lo mismo que está aquí. Ahora, ¿cómo se formaban o por qué se formaban como se forman en el caso del carbono? En el caso del carbono, puede presentar, ya habíamos visto una hibridación sp3. Nosotros tenemos en el estado basal, esta es la configuración electrónica del carbono. Sabemos que para que se hibridice uno de estos electrones tiene que saltar a un orbital p que se encuentra vacío. Ese es el proceso de excitación, eso sucede. Y luego estos se reacomodan energéticamente para dar lugar a 4 orbitales híbridos atómicos, equivalentes que se conocen como sp3. ¿Por qué sp3? Porque traslapé un orbital s con 3 orbitales p y di 4 orbitales híbridos. Estos van a tener un 25% de carácter S. Y por eso si yo los represento acá energéticamente, pues se aproximan más a los P. Los P originalmente eran así, lobulares. El S está aquí abajo, ¿verdad? La esfera. Cuando se hibridizan, estos cambian de forma también. Y voy a tener los orbitales sp3 que también van a ser lobulares, pero ahora los lóbulos no son iguales, sino voy a tener un lóbulo más grande y un lóbulo bastante más pequeñito. Y esto significa que esta parte grande es donde es más probable que esté mi electrón y es donde es más probable que se forme un nuevo enlace. Licenciada, una duda. Dime.
una parte viene representado directamente por el S y el otro el P, digamos cuando hay una parte más grande, o es lo mismo? Lo que pasa es que cuando estos se combinan, ya van a tener una forma intermedia entre el S y el P. Entonces, por eso ves acá que siguen teniendo un carácter P y por eso tienen dos lóbulos, porque los orbitales P son lobulares, pero la parte S, digamos, es la que hace que un lóbulo sea más gordito. Eso y por eso cambian. No son iguales, Gracias. entonces esa es la contribución. Bien. Como yo obtuve 4 nuevos orbitales, este es cada uno de mis orbitales P, por cuestiones de dificultad gráfica, este lóbulo chiquito no lo representamos porque ya sería demasiado ponerlo ahí. Estos orbitales sp3 que son híbridos se orientan de tal manera que ocupen una región en el espacio donde estén lo más lejos posible. Entonces ellos adoptan una geometría tetraédrica. ¿Sí? Y cada uno de estas flechitas pues es un vector hacia donde se dirigen nuestros electroncitos. Si yo mido el ángulo, es un ángulo de 109.5 que se aproxima mucho a un ángulo de una figura tetraédrica. Entonces, esa es la geometría atómica de un átomo con hibridación sp3. ¿Qué pasa? Él puede formar enlaces con átomos de hidrógeno que solo tienen orbitales S, no pueden tener otra cosa, se aproximan frontalmente. Este viene para acá, este viene para acá, este viene para acá y este viene para acá y me forman ahora 4 enlaces sigma o enlaces sencillos si quieren relacionar los términos. ¿Sí? Sigma con S de sencillo. Entonces, ese es el enlace simple. Y ahora mi molécula también mantiene una geometría tetraédrica y el ángulo entre los... Es un ángulo que se conoce como ángulo diedro. El ángulo diedro entre estos dos va a ser de 109.5 grados, que corresponde a la geometría tetraédrica. Entonces, el carbono es un átomo con geometría tetraédrica y las moléculas, cuando mi carbono es sp3, cada carboncito pues va a tener su geometría también tetraédrica, es su geometría molecular. Es importante que recordemos que no son moléculas, no son objetos planos, sino son tridimensionales. ¿Sí? Y yo puedo representarlo también usando otro tipo de notación, donde tengo en el centro mi átomo de carbono, estos dos átomos de hidrógeno con líneas rectas continuas están en el mismo plano que el carbono. Este hidrógeno que está con una línea, una cuñita gorda, sale hacia al frente de la pantalla, en el caso de ustedes y mío, y este con línea discontinua se va detrás de la pantalla. Entonces es para representar dónde están en el espacio y el ángulo sigue siendo de 109.5, un ángulo tetraédrico. Todos los átomos de carbono con hibridación sp3 se van a manejar así. Eventualmente, si en vez de hidrógenos tengo átomos muy grandes, puede ser que el ángulo se distorsione un poco, pero la geometría se mantiene, tetraédrica. Entonces, el traslape orbital del enlace sigma, cuando se forma también se forma no solo por traslapes de orbitales híbridos sp3 con S, como en el caso carbono-hidrógeno, sino yo puedo hacer traslapes frontales entre dos o más átomos de carbono. Por ejemplo, átomos de carbono sp3. Entonces tengo un orbital sp3, se aproxima frontalmente a otro orbital sp3 de otro átomo, se acercan, un traslape frontal y se forma nuevamente un enlace sigma. Y sigo manteniendo la geometría tetraédrica para cada uno de mis átomos de carbono. Entonces, en este caso es el heptano. Y los carbonos que forman cadenas largas, uniéndose carbono con carbono con carbono, tienen esta característica. Entonces tengo que ver por qué sé que son enlaces sigma, porque son solo enlaces simples. Tengo mis 4 enlaces
para cada uno de mis átomos de carbono, todos son los enlaces sigma. Cuando se les pregunte, por ejemplo, dígame cuántos enlaces sigma hay en la molécula de etano, pues tendría que contarlos todos, ¿sí? Entonces tendría 3 enlaces sigma carbono-hidrógeno acá, 3 enlaces sigma carbono-hidrógeno acá, ya serían 6, y un enlace sigma carbono-carbono acá, 7. Si les preguntan cuántos enlaces sigma carbono-carbono hay, pues entonces solo es uno, ¿sí? Entre este carbono y este. Entonces siempre fíjense cuando les pregunten, si les dicen cuántos enlaces sigma, pues tienen que contarlos todos. Si les dicen solo cuántos enlaces sigma carbono-carbono, pues solo se fijan en esos. O si hubieran otros átomos, carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno, entonces solo se fijan en esos enlaces, pero siempre va a haber un enlace sencillo sigma entre estos átomos. Pregunta. El carbono, como es muy variable, entonces podemos encontrarlo lo que también presenta otro tipo de hibridación, ya lo habíamos visto. Sigue el mismo proceso. Uno de los electrones que estaba en el orbital S pasa a su estado excitado ocupando un orbital P. Ahora todos los tenemos semillenos. Y en el proceso de hibridación, ahora solo 2 orbitales P se combinan con un orbital S. Y tenemos un orbital o un carbono con hibridación sp2. ¿Esto qué significa? Que queda un orbital P sin hibridar y en su nivel energético tal cual. No puedo colgar. Qué horror. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que vamos a tener un átomo con una geometría que ahora es diferente. Yo voy a tener 3 orbitales sp2. ¿Por qué son sp2? Porque es un orbital s y 2 orbitales p. Ahora, el porcentaje de carácter s cambia. Entonces tengo un 33.33333% de carácter s y serían 66.7 de carácter p. Entonces, ¿a quién se va a parecer más ese orbital? Entonces, ahora tengo esas cosas un poquito diferentes. Entonces, voy a representarlo de esta manera. Estos son mis orbitales sp2. Ya sabemos que se combina un orbital esférico con 2 lobulares p y me van a dar de nuevo orbitales lobulares, pero me quedó este orbital p vacío. Entonces, ahora para acomodarse, de manera que se repelan lo menos posible, considerando ese orbital p vacío, la geometría tiene que ser diferente y es una geometría trigonal plana. Esta es la visión lateral. Aquí está mi orbital p. Pero yo me puedo parar arriba y ver desde arriba, este es mi orbital p y este es el ángulo entre los orbitales sp2. Es una geometría trigonal plana. Ahí se recuerdan que los lóbulos chiquitos que siempre se forman, pues no se representan porque se complica la vida. Matemáticamente están, pero bueno. Entonces ahora, si 2 carbonos con hibridación sp2 o 2 átomos con hibridación sp2, porque pueden ser de otra clase, se aproximan para formar un enlace, yo voy a tener que se forma el enlace pi. Entonces, ¿qué sucede primero? Hay un traslape frontal entre orbitales sp2 de los carbonos y se forma inicialmente mi enlace sigma. Siempre está ahí. Para formar el enlace pi, estos se tienen que traslapar todavía más que en el caso de los orbitales o del enlace sigma cuando son sp3. ¿Por qué? Porque los orbitales pi se forman por traslapes laterales de este orbital. Entonces, este está, digamos que estorbando. Y para que otro átomo igual se pueda traslapar de lado, ¿sí? Tienen que acercarse bastante más. Entonces, estoy formando un enlace pi. Por eso digo yo que hay un doble enlace. Un primer enlace sigma
y luego un enlace pi. ¿Qué diferencia hay entre estos enlaces? Aquí están prácticamente en una misma línea entre los ejes de los carbonos mis electrones y solo van a estar ahí mis electrones de enlace. En el caso del enlace pi, tiene dos partes, una parte superior y otra parte inferior al eje que une los carbonos, y mis electrones pueden estar aquí o aquí. ¿Sí? Este es mi enlace pi. Y esta es la otra manera de representarlo. ¿Preguntas? Entonces, cuando es un doble enlace, nada más los enlaces en el mismo carbono, se puede decir que los electrones están o arriba o abajo, pero cuando son tres enlaces, están arriba y abajo. Están, es que aquí solo hablas de arriba y abajo, y digamos hacia el frente y atrás de la pantalla, pues vas a encontrar solo los enlaces que va a formar el carbono con el hidrógeno acá. En los enlaces triples tienes otro orbital pi aquí al frente, hacia ti en la pantalla, y el otro lóbulo está hacia atrás. Entonces, en un triple enlace tú vas a tener posibilidad de electrones que formen un enlace pi arriba abajo y otro enlace pi al frente atrás, perpendiculares entre sí, porque así se encuentran los orbitales p. Entonces, al final forman una especie de cilindro electrónico alrededor de los dos carbonos que están unidos. Pero no pueden saltar de un... Los electrones pues no pueden saltar de este orbital pi al que está perpendicular a ellos. Entonces se mantienen en su plano. Es un poquito... Hay que verlo. Espero que hagan... ¿No hicieron eso en química general? Antes hacían estas cosas con vejigas. Tenía una práctica donde nacían sus enlaces. No, más ahora que todo ha sido en línea. Pues eso era re fácil porque solo tenía que comprar globitos y hacer globoflexia para hacer sus enlaces. Lo pueden hacer con globos si tienen alguna habilidad para ver qué es exactamente lo que sucede, y pueden verlo. Antes tenían esa práctica, era bonita. ¿Qué consecuencias tiene este traslape lateral? Si nosotros digamos, esto sí lo van a hacer en el laboratorio, ustedes tienen un modelo tridimensional de esto, agarran uno de los carbonos, usan el enlace sigma como eje giratorio. El enlace sigma puede girar muy bien porque es un traslape frontal. Y tratan de girar este carbono, ya sea hacia atrás o hacia el frente. Al hacer ese giro, nosotros vemos que ya no hay traslape lateral, ¿sí? Y este enlace se rompería. Entonces, los enlaces pi son rígidos y no permiten una rotación. Esto tiene consecuencias en la estructura ya de moléculas más grandes y qué forma presentan. Porque estos no pueden girar, se mantienen rígidos en esa posición en la que van a estar. Esto lo vemos cuando se mira isomería geométrica. Entonces, la isomería geométrica es una consecuencia de la rigidez de este doble enlace. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿por qué va a haber isomería geométrica? Y la última, la hibridación sp. Entonces, aquí se combinan únicamente un orbital s y un orbital p. Mi orbital sp ahora va a tener un carácter 50% s. ¿Qué quiere decir? Que es más gordo, ¿sí? Se parece más a una esfera que a un lóbulo. ¿Sí? Los lóbulos son más gorditos, más redonditos. Y voy a tener dos orbitales p sin hibridar. Estos tienen que estar perpendiculares entre sí. Entonces, aquí es donde es un poquito más difícil ver la representación. Se aproximan dos átomos de carbono con hibridación sp. Inicialmente forman un enlace sigma. Ese enlace sigma es el traslape frontal entre dos orbitales sp, uno de cada carbono, ¿sí? Mi otro orbital sp, en este caso que es el etileno, se está haciendo un enlace sigma con un hidrógeno acá. Entonces aquí tengo tres enlaces sigma. ¿Y qué pasa? Aquí arriba
tengo un orbital P sin hibridar y hacia el frente y hacia atrás de la pantalla tengo el otro orbital P sin hibridar. Entonces se tienen que acercar estos carbonos bastante. Aquí están mis orbitales sin hibridar y aquí están mis enlaces sigma, ¿se fijan? Carbono, hidrógeno, un orbital sigma, carbono, carbono, un enlace sigma, carbono, hidrógeno, un enlace sigma. Este es un orbital P, el celestito, y este es el otro orbital P, el violeta, que ya enlazados me hacen dos orbitales atómicos o enlaces pi. ¿Sí? Entonces ya tengo la molécula. Entonces la densidad electrónica se acumula en forma de un, digamos que cilindro, ¿sí? Alrededor de donde se encuentran los átomos de carbono que están enlazados. Y mi molécula o esta partecita de mi molécula tiene una forma más o menos como un huevo. Aunque los huevos no son simétricos, siempre tienen una parte más gordita que la otra. Preguntas. Esta parte es importante que la comprendan, porque vamos a ver que tiene consecuencias en algunas propiedades de las moléculas. Entonces, aquí tenemos tres moléculas orgánicas. Las tres solamente tengo carbonos e hidrógenos. Por simplicidad, pues solo voy a tener dos carbonos. En el caso del etano, tengo dos carbonos y tengo 1, 2, 3, 4 enlaces simples que une a cada uno de estos, que tiene cada uno de estos átomos de carbono. El etano, sus dos carbonos tienen hibridación sp3 y presentan enlaces sencillos. En el caso del eteno, veo que ahora hay menos hidrógenos, ¿sí? Como mi carbono tiene que mantener sus 4 valencias, quiere decir que él está formando dos enlaces entre los átomos de carbono. Un primer enlace sigma y un segundo enlace pi. Aquí estoy viendo la molécula desde arriba, no de al lado, sino desde arriba. Y este es un mapa de densidad electrónica, entonces yo veo que esta parte roja es la que me indica dónde está en mayor porcentaje la densidad o los electrones en mi molécula. Entonces yo veo que ellos están aquí, en esta parte entre los dos, porque ahí está el enlace pi. El etano tenía geometría tetraédrica y aquí están. Los electrones pues, están distribuidos igualmente a lo largo de los dos átomos de carbono, no hay nada, está perfecto. Aquí veo que estos carbonos tienen sobre sí mayor densidad electrónica y si se fijan un poquito más, este enlace es más largo que este. ¿Sí? Aquí este enlace sigma es más cortito porque para formar el enlace pi tienen que hacer un traslape lateral y se tienen que aproximar más. Si yo considero la electronegatividad como la capacidad de tener sobre sí mayor densidad electrónica, yo puedo también decir que mis átomos de carbono sp2 del eteno, al tener mayor densidad electrónica sobre sí, son más electronegativos que los átomos de carbono del etano. Esa es la razón. Y si paso a mi molécula de etino, aquí tengo igual dos carbonos y ahora solo hay dos hidrógenos. Quiere decir que para que el carbono complete sus 4 enlaces, tienen que haber 3 enlaces carbono-carbono. Un enlace sigma, que es el que está representado acá y que, si se fijan, es más corto que aquí y mucho más corto que este. Y 2 enlaces pi. Uno hacia arriba y hacia abajo y otro hacia el frente y hacia atrás de la pantalla. Y mi molécula es ahora, digamos que un huevo. ¿Sí? ¿Dónde está la mayor densidad electrónica? Otra vez sobre los átomos de carbono, pero en toda esta parte. Entonces aquí, si se fijan, incluso acá hay un área azul donde dice que ahí hay muchísima menos densidad electrónica y esa área azul no aparece aquí y ninguna de las otras dos. Entonces estos átomos de carbono sp son todavía más electronegativos que los sp2. Entonces la hibridación de mi carbono también va a tener una consecuencia sobre qué tanto atrae sobre sí o qué tanto atrapa
los electrones que lo rodean. Entonces, esa es la diferencia de las electronegatividades. También veo que los enlaces cada vez son más cortos. Pregunten. Entonces, licenciada, podríamos deducir de que el etano es más estable que el etino. Sí, y de hecho, el etino se puede transformar en etano por una reacción de hidrogenación, que es una reacción exergónica. Y eso quiere decir que va a liberar energía al medio. Y al liberar energía al medio quiere decir que la molécula en sí tenía más energía potencial que el etano. Ahora, que uno sea más estable que el otro no quiere decir que la molécula no puede existir. Ustedes recuerdan eso, hay reacciones químicas espontáneas y reacciones químicas que no son espontáneas. Y aquí, aunque el etino es menos estable, entre comillas, espontáneamente no se transforma en etano, sino necesita ciertas condiciones para hacerlo. Pero sí, de hecho, cuando reacciona y libera energía, eso me dice que este es menos estable porque tiene más energía potencial. Gracias. Bien. Muy buena pregunta. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a tener? 4 orbitales híbridos son 4 orbitales sp3, tiene un carácter 25% S, la geometría es tetraédrica y el ángulo de enlace es de 109.5. Si se hibridan 3 orbitales, es un S y 2 Ps, voy a tener hibridación sp2, un 33% de carácter S, la geometría va a ser trigonal plana y el ángulo de enlace va a ser de 120 grados. Y aquí miran, el ángulo va creciendo porque los orbitales ocupan mucho más espacio cuando están ahí. Y si solamente se hibridizan 2 orbitales, voy a tener orbitales sp, 2, 50% de carácter S, voy a tener 2 orbitales p que no se hibridizaron. La geometría de la molécula va a ser lineal y el ángulo de enlace va a ser de 180 grados. Eso en el pedacito donde se están enlazando entre sí esos átomos. ¿Qué otra cosa es interesante? Sí, pregunte. Sí, licenciada. Miren, no sé si esa tabla aplicaría para todos los átomos que se hibridizan, por ejemplo, oxígeno y nitrógeno también. Porque... sí, más o menos, porque te digo lo de más o menos porque la geometría del átomo con esa hibridación va a seguir esa forma. Un átomo hibridado de sp3 tiene una geometría tetraédrica. La molécula que forma cambia. Y es ahí donde tú ves que les dicen que el amoníaco, por ejemplo, tiene, ya hay un ejemplo aquí en la diapositiva, tiene una geometría piramidal porque tiene un par de electrones no compartidos que están ocupando uno de esos orbitales híbridos y al estar solitos ellos ocupan más espacio, entonces distorsionan los enlaces. Pero la geometría del átomo en sí con esas hibridaciones, eso es lo que se mantiene. Ok, gracias, licenciado. ¿Alguien más? No, bien. Entonces, aquí vamos a ver esto. La longitud de enlace, ¿alguien más? Sí. Es que, ¿se recuerdan? Yo no puedo ver la pantalla. Hola, licenciada. Disculpe, es que yo tenía un par de dudas, no sé si puede regresar a la pantalla anterior. Sí. Entonces, conforme su hibridación, siempre eso nos va a determinar su geometría y los ángulos, ¿verdad? Por ley siempre va a ser así. Así es, correcto. Los ángulos, cuando no es carbono, como preguntó bien tu compañero, los ángulos pueden estar un poquito distorsionados porque en el caso de nitrógeno y oxígeno, que son los otros que nos interesan, ahí hay pares de electrones sin compartir y esos son más voluminosos. Entonces, distorsionan más que todo los ángulos de enlace cuando los tenemos en hibridación sp3. En sp, que el nitrógeno puede tener esa hibridación, no hay distorsión. Y en sp2 puede que se cierre un poquito el ángulo si hay otro oxígeno por ahí metido, por cuestiones de que él también va a llevar sus
electrones. Cuando veamos esos grupos funcionales en particular, siempre volvemos a este punto, pero ahorita es importante que mantengan esto. En el caso de la longitud de enlace es importante, en el caso de los, aquí no está el dato, y lo lamento, porque solo tengo un carbono, entonces no hay enlace, pero conforme paso de un orbital, de un átomo o de un enlace simple a uno doble, se hace esto más pequeño, y si lo tengo triple, todavía más pequeño. Entonces, estos enlaces se acortan. Esta es otra pregunta que siempre se les hace en los exámenes. En esta estructura, y uno les pone la estructura X, encuentre cuál es el enlace más corto, carbono-carbono. Entonces, si ustedes buscan cuál es, si hay un triple enlace, pues ese va a ser el más corto. Y si no hay, pues entonces buscan el doble, porque ese va a ser un enlace más corto. Díganme. ¿Alguien levantó una manita? No, bien. Aquí hay otros enlaces interesantes. Aquí se recuerdan que decía que era 120 grados. Es un poquito distorsionado, pero se mantiene a 120. Y aquí se cerró un poquito, pero no importa. ¿Cómo podemos representar modelos? La parte de modelos también la van a trabajar en el laboratorio. Lo ideal sería que tuvieran modelos en la mano. Podemos tener lo que se conoce como un modelo de palillo y bola, que los enlaces en ese caso son rígidos, pero me permite visualizar mejor la geometría de las moléculas. Podemos tener modelos tridimensionales que llenan el espacio, entonces consideran toda la nube electrónica. Pues esos dos son muy buenos para visualizar nada más qué tan volumen es el que va a tener la molécula, qué tan voluminosa es, para eso nos sirve. Y lo otro son los mapas de potencial electrostático o densidad electrónica, donde nos dicen en qué región de la molécula es donde hay mayor concentración de electrones o donde hay menos, como en el caso de las regiones azulitas. Eso es cuando hablamos de modelos. Licta, disculpe la pregunta. Dijo que los enlaces más cortos eran carbono-carbono, ¿verdad? Y en el caso de si hay un enlace triple, ese es el más corto, y si hay enlaces dobles, ese también. Pero si no hay ninguno de los dos, entonces, ¿cuál sería el enlace más corto? Si no hay ninguno de los dos, todos los enlaces carbono-carbono son iguales porque todos son sp3 y tú pones todos son del mismo tamaño. Porque lo que tienes que ver es si hay enlaces carbono-carbono entre carbono-carbono sp2 o carbono-carbono sp. Eso es lo que tienes que andar buscando. Porque cambian en una molécula, pues puede haber de todo. Y vamos a ver ejemplos. Aquí sí están los ángulos, la longitud de enlace. Entonces, en el etano vemos que la longitud de enlace es 1.54 angstroms. Se acorta a 1.33 en el eteno y a 1.20 en el etino. También hay algo importante, porque entonces nosotros tenemos que considerar la longitud del enlace carbono-hidrógeno, porque también va a depender de la forma del orbital. Como estos se aproximan, los sp3 son más, hay más P's aquí, ¿sí? Solamente es un 25% ese, pues son enlaces más largos, porque de hecho el orbital que se trasladó aquí era más largo. Acá tengo un 33% de carácter S, quiere decir que se está volviendo más gordito. Entonces también la longitud del enlace carbono-hidrógeno se acorta, porque el orbital era más cortito. Y aquí cuando tengo un 50% de carácter S, el enlace también es más cortito. Pero es porque cambia la hibridación del carbono. Entonces, la hibridación del carbono es la que me determina esos factores. Y la otra cuestión es la fuerza con la que están enlazados los carbonos. Si yo tengo un enlace sencillo, la fuerza de enlace es de 90 kilocalorías por mol. Aquí tengo un enlace doble y yo diría, pues no sé, 180, pero no, veo que es menor. No es de 180, sino de 174. ¿Por qué razón? Porque el enlace pi es un poquito más débil. ¿Y es porque es más débil? Porque
el traslape es lateral y no frontal. Y si yo pasara al del triple enlace, pues esperaría, bueno, van a ser, ¿qué? 270. Pero tengo 230, todavía es, porque aquí tengo dos enlaces pi que son más débiles. Entonces, aunque aparentemente el enlace es más fuerte, nosotros podemos deducir que los enlaces pi son más débiles que los enlaces sigma. Eso es, ojo con lo que tienen que tener en cuenta. ¿Qué significa esto? Que los enlaces pi son más fáciles de romper que los enlaces sigma. Y por eso, cuando hay dobles o triples enlaces, mi molécula va a ser mucho más reactiva que si no hay ese tipo de enlaces en la estructura. Ojo con esto. Cuando solo hay carbonos e hidrógenos. Y aquí está la pregunta del compañero con el nitrógeno. El nitrógeno también se puede hibridar, solo que ahora la hibridación ya no implica ningún salto electrónico porque no hay saltos electrónicos. Lo único que hace es que energéticamente se combinan para dar orbitales híbridos de la misma energía, ¿sí? Porque eso hace más estable al final la molécula que se va a formar. Y estos van a formar, si solo tengo orbitales sp3, mi nitrógeno es trivalente, aquí solo va a formar 3 enlaces, aunque haga lo que haga. Voy a tener mi molécula de amoníaco. Mi átomo central tiene que tener geometría tetraédrica. La molécula tiene geometría piramidal. ¿Por qué? Porque el par de electrones libres que está acá, en un orbital sp3, ocupa más espacio que si estuviera enlazado con otra cosa. Entonces, este es mi modelo del amoníaco. El ángulo de enlace aquí entre los hidrógenos está cerrado. Ya no es de 109 grados, 109.5, sino de 107, se cerró un poquito, porque este ocupa más espacio. Y si veo el modelo de potencial electrostático, veo que aquí hay una gran región roja, porque es este par de electrones libres sin compartir. Ahora, esto si lo vieron en química general, nosotros sabemos que el amoníaco puede reaccionar con agua para formar un ion amonio, ¿sí? En el caso del ion amonio, un protón aprovecha este par de electrones vacíos y forma un enlace con el nitrógeno. Y ahora mi nitrógeno va a tener una carga positiva porque él se dio su par de electrones, ¿no?, para formar este enlace. En el momento en el que el nitrógeno hace eso y se transforma en ion amonio, aquí ya no tengo un par de electrones sin compartir, sino un par de electrones enlazados. Entonces mi molécula, o mi ion, porque este no es molécula, mi ion amonio sí adquiere también la molécula una geometría tetraédrica y el ángulo se abre, ¿sí? Entonces aquí hay una diferencia dependiendo si aquí está un protón o si lo tengo libre con su par de electrones, por cuestiones de volumen que ocupan mis electrones. ¿Qué veo yo? Ahora mi molécula es tetraédrica, se parece muchísimo al metano, y mi potencial electrostático cambió. Ya no hay electrones sin compartir, sino ahora mi molécula, mi ion tiene una carga neta positiva y todo es azul, ¿sí? Quiere decir que ahí no hay electrones disponibles, sino al contrario, él podría eventualmente ceder un protón. ¿Dudas hasta aquí? Es unas 12. Bien. ¿Qué tenemos que considerar? Que el nitrógeno puede presentar hibridación sp3, como la que vimos anteriormente. También puede presentar hibridación sp2, quiere decir que puede formar dobles enlaces con otro átomo de nitrógeno o con un átomo de carbono, por ejemplo. O puede presentar hibridación sp. Puede formar un triple enlace, ¿sí?, con otro nitrógeno o con un carbono sp. Y en cada uno de esos casos, mi átomo de nitrógeno va a ser, en el caso, el átomo sp3, el átomo va a tener una geometría tetraédrica, el átomo va a tener una geometría diagonal plana y la molécula también. Y en el caso de que esté sp,
pues mi átomo y mi pedacito de molécula van a tener una geometría lineal. Eso es lo que pasa con el nitrógeno. Y mi otro átomo interesante es el oxígeno. El oxígeno igual se hibridiza, igual vemos que como en el caso del nitrógeno, aquí no hay saltos electrónicos porque ya no hay para dónde, sino solamente se combinan para dar el orbital híbrido. El oxígeno puede hibridarse para dar orbitales sp3, va a tener 2 orbitales completamente llenos, quiere decir que aquí van a haber 2 pares de electrones libres sin compartir en orbitales sp3 y puede formar 2 enlaces porque mi oxígeno es divalente. El ejemplo clásico es el agua. El átomo central es de geometría tetraédrica. Tiene 2 pares de electrones sin compartir, ocupan mucho espacio. Entonces aquí vemos que el enlace se cerró. Ya no es de 109.5, sino de 104.5. Se cerró bastante más que en el caso del amoníaco. ¿Sí? Y en todos los libros de química general y de orgánica y todo lo demás les dicen que es una molécula angular. Pero recuerden, este átomo central tiene que tener una geometría tetraédrica. Este es el modelo de bolita y palito y este es el mapa de potencial electrostático. Aquí están los 2 hidrógenos en esta parte azul, ¿sí? Y aquí es esta parte del oxígeno con sus pares de electrones o sus orejitas con los electrones libres sin compartir. El oxígeno también se puede, aquí hay una H que no va, perdonen, puede tener una geometría trigonal plana en el caso de que se pueda hibridizar a sp2 y es la única otra hibridación que él puede tener. Entonces, el oxígeno solo puede ser o sp3 o sp2, nada más. En el caso del sp2, aquí estamos con una molécula de acetaldehído, ¿sí? Entonces tengo un carbono con 3 hidrógenos. Este carbono es carbono sp3. Los ángulos aquí van a ser aproximadamente 109 grados. Está formando un enlace acá entre un traslape de un orbital sp3, traslape frontal, y un traslape frontal de un orbital sp2 de este carbono que es sp2. Este está unido por traslape frontal entre un orbital carbono sp2 y un oxígeno sp2, y este es un enlace sigma, y luego forma el enlace pi por traslape lateral de los orbitales p que quedaron vacíos en el caso del carbono y del oxígeno. Entonces, y esta es la estructura de mi molécula. ¿Qué va a pasar acá? Los ángulos acá entre este carbono tiene una geometría trigonal plana, este oxígeno tiene una geometría trigonal plana. Los pares de electrones libres sin compartir del oxígeno están en orbitales sp2. Esa es siempre pregunta de examen ustedes, entonces sepan dónde están. Tienen que saber dónde están. Bien, entonces un poquito de ejercicio que ya está resuelto, pero ¿qué tenemos que ver? Entonces, nos pueden preguntar, dígame cuál es la hibridación del átomo de carbono en esta molécula. Entonces yo veo mi carbono, tiene 4 enlaces sencillos, solo puede ser sp3. Veo el nitrógeno, yo sé que mi nitrógeno es trivalente. Tiene 1, 2, 3 enlaces sencillos, solo puede ser sp3. No hay para dónde. Entonces, eso lo pongo. ¿Cuál es el enlace que está representado por esta línea? ¿Cómo se llama? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se llama ese enlace? Sigma, correcto. Es un enlace sencillo, entonces es un enlace sigma. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? Okay. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes átomos y diferentes hibridaciones. Acá tengo este grupo igual a este. Cuento 3 y 1, 4 enlaces sencillos. Este carbono es sp3, ¿sí? Igual que este. 3, 4 enlaces sencillos es sp3. Voy a este. Tengo 1, 2, 3, pero aquí está
otro enlace con otro igual. Entonces, este tiene 3 enlaces sencillos y un enlace doble. Él es sp2. Neominitrógeno. Un enlace sencillo acá, pues muy bien. Y aquí hay 2, entonces este es un enlace doble. Un enlace sencillo y un enlace doble, él es trivalente, solo puede ser sp2. Y mi último nitrógeno, 1, 2, 3 enlaces sencillos, no tiene otra cosa, es sp3. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver para determinar cuál es la hibridación de cada uno de los átomos. Ahora, ¿qué enlace o enlaces están representados por estas dos lineecitas? Enlace pi. Un enlace pi y un enlace sigma. Entonces, una línea es un enlace pi y otra línea es un enlace sigma. ¿Se recuerdan? Siempre son dos enlaces. Si les preguntan, por ejemplo, ¿qué tipos de traslape entre carbono y nitrógeno dan origen a un enlace pi? ¿Qué tienen que responder? Pregunta otra vez. ¿Qué tipo de traslape da origen al enlace pi carbono? Frontal. Al enlace pi, no. Lateral. Lateral. ¿Entre qué orbitales? Orbitales P. Entre orbitales p, correcto. Entonces, los traslapes laterales dan origen siempre a orbitales pi y solo son orbitales p sin hibridizar los que hacen ese tipo de traslape. Si yo les preguntara, para el enlace sigma, carbono-nitrógeno, ¿qué tipo de traslape se dio? Ahí sí responden traslape frontal, porque los enlaces sigma son solo traslapes frontales. ¿Y qué orbitales se traslaparon frontalmente para dar un enlace sigma? Orbitales sp2. ¿Sí? ¿Está claro? Medio turbio. Llevamos solo media hora de clase. Bien, en este otro caso, tengo 3 átomos, entonces tengo que ver qué hibridación tiene cada uno. Mi carboncito. 3 enlaces simples, porque aquí están 3 hidrógenos. 4 enlaces sencillos, tiene que ser sp3. Este carbono, un enlace sencillo, qué emoción. Y aquí hay 3 rayitas, un enlace triple. Entonces tengo que es sp. Y tengo mi nitrógeno, ojo, aquí está mi nitrógeno. Un enlace triple con el carbono, este tiene su par de electrones que está ahí, no está compartido, también tiene que ser sp. Este es un enlace sigma, carbono-carbono, por un traslape frontal entre un orbital sp3 y un orbital sp. En este triple enlace hay un enlace sigma por traslape frontal entre 2 orbitales sp y 2 enlaces pi por traslape lateral de orbitales p que no están hibridizados. Este es un enlace más corto que este, porque es triple. Eso es lo único que tienen que ver. Y la última es un ejemplo donde mi oxígeno también es sp3, él es divalente. 1, 2 enlaces sencillos, tiene que ser sp3, y ya vimos que mi carbono, siempre que lo veo como CH3 unido a alguien más, es sp3. Preguntas. Pregunten sin pena. Porque de una vez les advierto que tienen un examen corto al finalizar la clase. Otro. No nos dejamos vivir. Bien. Licenciada, en el enlace triple, ¿cuántos enlaces sigma hay? 1. 1 y 2 pi. Ok, gracias. Licenciada, tengo otra duda. Pregunta lo que quieras. Sí, digamos que me preguntan los ángulos que forma un oxígeno sp3. ¿Yo tendría que responder 104.5 o 109.5? Es algo que no me queda claro. Depende
me dijo Pepito de quién es la persona que hizo ese tipo de preguntas. Yo, en lo personal, no hago preguntas de ese tipo porque es un desperdicio de neuronas que se aprendan esos datos. Tú tienes que tener una idea de que es aproximadamente tetraédrico, pero que es un ángulo más cerrado por el espacio este. Entonces, a mi juicio, una pregunta sería que evalúe mejor si comprendieron o no comprendieron la hibridación y la geometría del oxígeno, es preguntar por qué razón en el caso de un oxígeno sp3 los ángulos son más pequeños que en el caso de un carbono sp3. Entonces ahí sí puedes tú, yo puedo evaluar si tú comprendiste por qué, que es porque los electrones que están ocupando orbitales sp3 están solitos y ocupan más espacio, entonces cierran los otros ángulos. Pero eso depende de cada profesor. A mí no me gustan mucho las preguntas de memoria porque yo no soy buena para memoria. Esa es la razón. Ok, gracias, Lico. Bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para representar a mis compuestos orgánicos? Pues tengo que usar fórmulas, ¿no? Y en orgánica, pues hay un montón de fórmulas y a veces los estudiantes se medio ahogan entre estas fórmulas porque no saben qué usar. Cada una de estas fórmulas tiene un propósito y cada una de estas fórmulas me sirve para representar mejor algún aspecto particular que yo quiero ver o dejar de ver. Pues hay fórmulas y habíamos hablado de las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas, que esas estuvieron muy de moda en el siglo XIX, pero ahorita ya no tanto. Ese tipo de fórmulas solamente nos va a decir, en el caso de las fórmulas empíricas, cuántos elementos están diferentes y las proporciones relativas. Las fórmulas moleculares pues me van a decir ya la relación exacta de cuántos elementos están conformando esa molécula o esa especie química. En el caso de orgánica, ese par de formulitas no muy funciona, porque en orgánica vamos a encontrar un concepto, y ya se los había mencionado, que es el de isomería, o sea, muchos compuestos van a tener la misma fórmula molecular, pero la manera en que van a estar enlazados entre sí, o el orden en que van a estar enlazados entre sí los elementos que lo conforman va a ser diferente, y en consecuencia su estructura y sus propiedades químicas también van a ser diferentes. Entonces, este tipo de fórmulas no es muy útil. Me sirve a veces para buscar cosas, pero realmente no me sirve mucho. Las otras fórmulas que se usan mucho en química inorgánica son las fórmulas o estructuras de Lewis, porque me permite ver los electrones, ¿sí? Y cómo están compartiéndose o quién le está prestando qué par de electrones a quién. Entonces, esas fórmulas de Lewis me sirven para eso. Luego voy a tener fórmulas desarrolladas que son fórmulas o estructuras de Lewis en las cuales solamente voy a representar con una línea los electrones que forman enlaces y todos los que hay ahí. Y otra serie de fórmulas que están acá abajo, las semidesarrolladas, condensadas, de líneas o trazos, de cuñas de Cavalletti y de proyecciones de Newman. Vamos a ver cada una de ellas brevemente porque las repetimos siempre continuamente a lo largo del curso. Un ejemplo sería dibuje la fórmula de Lewis y desarrollada del clorometano. Y como no saben todavía quién es el clorometano, ahí está la estructura. Entonces nosotros tendríamos que hacer esta estructura. Para hacer la estructura de Lewis, nosotros sabemos que el átomo más electropositivo, que no sea el hidrógeno, por supuesto, lo dibujamos al centro, en este caso sería el carbono, y luego completamos sus enlaces con los otros elementos. Yo aquí rápidamente puedo ver que mi carbono es un carbono sp3, entonces va a tener 4 enlaces sencillos, 3 con los hidrógenos. El carbono va a proporcionar un electrón, el hidrógeno el otro, y ahí tengo mi parcito, y luego un enlace con un átomo de cloro. Y ahí está. Entonces, en mi estructura o mi fórmula de Lewis, pues yo aquí tengo representados todos los electrones y me sirve para saber que mi carbono tiene su octeto completo y
cloro también, y que mi estructura de Lewis es válida. Puedo dibujarla también solamente representando el par de electrones de enlace, ¿sí? Entonces dibujo solo las 4 lineecitas y son enlaces simples. Y aquí está mi cloro. Y aquí yo les puedo hacer muchas preguntas. Obviamente el cloro es más electronegativo que el carbono y aquí voy a tener un enlace covalente polar. ¿Sí? Sé que mi carbono tiene 4 enlaces simples, entonces sé que él tiene una hibridación sp3 y la molécula en sí va a tener una geometría tetraédrica. Ahora, aquí el cloro es muchísimo más grande que los hidrógenos, entonces va a ocupar más espacio y puede ser que distorsione los ángulos de enlace, pero esas son otras cosas. ¿Qué problema tienen estas dos formulitas? Que me representan mi molécula apachada sobre la hoja de papel o de la pantalla de la computadora y la veo como una estructura en 2 dimensiones. Y no es así. Los átomos de carbono, ya sabemos, todos los elementos pues ocupan un volumen. Para eso entonces podría usar una fórmula de cuñas. En la fórmula de cuñas yo dejo acá mi átomo central, que es mi carbono, y como sé que tiene una hibridación sp3 y que es un tetraedro, dibujo los que yo quiera en este caso, 2 hidrógenos que están ocupando el mismo plano, y estas son mis líneas continuas. En este caso, el cloro está representado con una cuña punteada, quiere decir que se va hacia atrás de la pantalla. Y este hidrógeno con una cuña gordita está hacia el frente. Entonces, esto me da una idea más real del espacio que puede ocupar la molécula y las vamos a usar para ciertos aspectos del curso o ciertas reacciones. Yo necesito saber cómo dibujar mi fórmula de cuña y qué es lo que representa o por qué la estoy haciendo así. Si paso a moléculas más complejas, aquí tengo ya una más grande, aquí ya tengo 3 carbonos enlazados entre sí, este es su nombre, y aquí esto me da una idea de que ya numeré carbonos, 1, 2 y 3, me da lo mismo si yo lo pongo al principio, el número aquí 1, 2 y 3, pero entonces el bromo tendría que estar acá. Esa es la estructura semidesarrollada de este compuesto. ¿Por qué semidesarrollada? Porque ya no puse todos los enlaces o todas las líneas que me representan los enlaces simples, sino usé subíndices. Entonces aquí me dice que aquí tengo un carbono unido a 3 hidrógenos y luego aquí hay un enlace que lo une al otro carbono. Entonces aquí completé sus 4 valencias, igual acá. Aquí hay un enlace con este carbono, un enlace con este carbono, yo lo tengo que imaginar, 2, y 2 hidrógenos. 4 enlaces sencillos, es un carbono sp3, y lo mismo acá, un enlace simple acá, un enlace simple acá, y 2 enlaces simples con los hidrógenos, otro carbono sp3. Todos son sp3, cada carboncito es un tetraedro, ¿sí? Y eso significa algunas otras cosas que vamos a ver. Y aquí está el bromo, ¿sí? Esa es mi estructura semidesarrollada. Represento todos los elementos, pero no represento todos los enlaces. Yo puedo hacer una fórmula especial que van a ver más adelante, no se atormenten, que se conoce como una proyección de Newman, en la cual yo me paro acá frente al bromo, ¿sí? Frente al carbono realmente que tiene unido al bromo, y veo cómo están unidos los grupos que están unidos a él. Entonces, aquí me voy a poder yo tener una idea de cómo se relaciona este átomo de bromo con este carbono que está lejos, acá. Entonces, aquí veo yo, si lo miro en esta fórmula, digo, no hay ninguna relación, porque están bien lejos, ¿no? Pero si lo miro en esta fórmula, con este tipo de representación, yo veo que este bromo puede estar bastante cerca de este carbono. Entonces, para ciertas cosas me va a servir este tipo de fórmulas. Y lo que más está de moda ahora es utilizar una fórmula de líneas o trazos, que es la que está aquí abajo. Si se fijan en esta fórmula de líneas o trazos, yo mantengo una estructura como de zigzag. ¿Por qué?
porque yo sé que cada uno de estos carbonos es un tetraedro y que aquí, en teoría, debería de haber un ángulo de 109 grados. Aquí están los dos hidrógenos, uno hacia el frente de la pantalla y otro hacia atrás, ¿sí? Pero no los representé. Aquí hay 3 hidrógenos unidos al carbono, pero no están representados. Entonces yo solo represento los enlaces entre carbonos y carbonos. Cuando hay un enlace entre un átomo de carbono y un elemento diferente al carbono o al hidrógeno, yo dibujo la línea de enlace y el símbolo del elemento al que corresponde. Entonces aquí veo que hay 1, 2, 3 carbonos y este es el enlace carbono-bromo. Pero no represento los hidrógenos, para nada. Si hubiera un doble enlace, pues hago una doble ligadura, una otra línea. Y ahí está representado. Y manejo la idea de que es un zigzag porque mi molécula no es recta, sino va formando un zigzag porque son átomos tetraédricos. Preguntas hasta aquí. Ese es el objetivo de estas fórmulas. ¿Por qué uso yo cada una de ellas? Para ese mismo compuesto yo puedo escribir una fórmula condensada. Entonces, si regresamos a este, yo veo que tengo un CH3 y aquí hay 2 grupos CH2 que son iguales, ¿no? CH2 y este otro CH2. Entonces, si yo quiero hacer una fórmula condensada, escribo un paréntesis y digo que hay 2 estructuras de este tipo. Y de ahí el bromo. ¿Cuándo funciona esta fórmula condensada? Aquí solo hay 2, pues no hay ningún problema, pero podría tener 20. Y no voy a hacer CH3, CH2, 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 porque no termino nunca y después se me olvida cuántos carbonos iban, tengo que contar, etc. Y en líneas de trazos, pues se me va haciendo muy largo el zigzag. Entonces, a veces se utiliza la fórmula condensada cuando no me interesa hacer mucho énfasis entre las estructuras y siempre y cuando aquí sean muchas estructuras iguales unidas entre sí. Entonces, funciona muy bien. Aquí les mencionaba lo de la fórmula molecular. Esta es su fórmula molecular, esta es su fórmula de trazos. A veces vamos a encontrar una estructura parcial, ¿sí? Semidesarrollada, ya mostrando los ángulos. Y si se fijan aquí, estas dos fórmulas parecen diferentes, pero son la misma. Es el mismo compuesto, es solo como que yo hubiera agarrado y le hubiera dado la vuelta. Entonces me queda ahora el bromo de este lado. Ojo con esto, porque para solucionar esos problemas hay reglas de nomenclatura que me permiten decir que son el mismo compuesto, que tienen el mismo nombre. Pero ¿qué pasa con la fórmula molecular? Yo puedo escribir otra estructura en la cual yo tenga aquí un CH3 y aquí un CH3 y el bromo ya no esté unido a este carbono, sino está en medio. Pero va a tener la misma fórmula molecular. Sin embargo, el átomo de bromo ahora va a estar en otro lado. Entonces no son el mismo compuesto. Reaccionan al final de una manera diferente y dan productos diferentes. Este es un problema conocido como isomería estructural de posición, porque el bromo está en diferente posición. Entonces las fórmulas moleculares no me permiten ver esas cosas y por lo mismo en orgánica no se usan con tanta frecuencia. Se usan eventualmente, pero no más. Dudas sobre fórmulas. Entonces, ¿qué es una fórmula? Es una manera de representar un compuesto químico. ¿Sí? Díganme. ¿Qué tal, licenciada? Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo se llama o qué nombre se le da a la forma de escribir la estructura así del bromometano, donde tiene precisamente su protón? ¿Cuál? No, en la siguiente diapositiva. ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿En esta? Sí, donde está así, en la superior derecha. ¿Esta? No, la otra. Superior derecha. Derecha tuya, derecha mía. ¿Esta? Cabal esa, precisamente, sí. Perdone. ¿Qué nombre tiene? Esta es una fórmula semidesarrollada. Porque no estás representando todos los enlaces, pero sí estás representando algunos. Lo que pasa es que algunas veces
nos da pereza hacer este dibujito. Y o utilizamos solo esta estructura o solamente nos va a interesar esto, entonces solo dibujamos esto. No es conveniente mezclar muchas fórmulas, pero a veces nos interesa representar una parte de la molécula. Pero esta es una fórmula semidesarrollada porque represento todos los elementos y solamente estoy representando unos cuantos enlaces entre los carbonos en este caso, mientras que aquí omití hacer los enlaces carbono-hidrógeno por separado. Entonces es semi-desarrollada. No es condensada, porque la condensada ya sería esta, pero es semi-desarrollada. En algunos casos, aquí les puede aparecer que esta es la misma historia, semi-desarrollada, el guioncito. Yo omití ponerlo ahí y les pido disculpas, pero ese guioncito o esa lineecita sería la misma representación que esta, solo que aquí lo estoy haciendo poniendo ángulos. Pero son, si te preguntan, es semidesarrollado. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Yo, licencia, en la diapositiva anterior, por ejemplo, el bromo, tengo la duda de que si, o sea, bromo puede estar en una esquina porque puede estar estable con un solo enlace o... Porque el bromo es No sé. monovalente. El bromo es monovalente. Ah, esa era mi pregunta. El bromo solo, ¿te recuerdas? Los halógenos solo pueden formar un enlace. Ah, Nosotros hemos visto siempre bromos negativos, o sea, donde ellos se roban un par de electrones y se quedan como bromuros, pero aquí está actuando en forma covalente y él está formando un único enlace. Los halógenos solo van a formar un enlace, no van a formar más. Y gracias, ellos no se hibridizan también, tengan eso en cuenta. Ellos se mantienen con su estructura normal. Bien. Lo más que nos vamos a encontrar también van a ser grupos funcionales, y para definir grupos funcionales hay muchas definiciones. Aquí hay varias. Siempre hacen referencia a lo mismo, que es un átomo o un grupo de átomos, ya sea que al estar ordenados o enlazados de una manera específica, hacen sensible a un compuesto a reacciones químicas o tienen un comportamiento característico en todas las moléculas donde se encuentran presentes, o reaccionan de una manera típica y generalmente independientemente del resto de la molécula, o bien proporcionan... al final vamos a usarlos para darle a la química orgánica una estructura lógica, porque como seres humanos siempre tratamos de categorizar todo. Todo lo metemos en cajitas. Y además manejan o mantienen una consistencia en sus propiedades químicas cuando se encuentran unidos a cadenas o estructuras diferentes, pero esa partecita de la molécula, porque puede ser solo un pedacito de la molécula, siempre se va a comportar igual. Ese es un grupo funcional. Entonces yo tengo que identificar esos átomos o grupos de átomos que le dan esa característica a la molécula. Entonces aquí empezamos a ver esto. Por ejemplo, aquí tengo dos moléculas diferentes. Este es el etileno que habíamos visto, ¿sí? Sabemos que mis dos carbonos son carbonos sp2. Sabemos que tiene un enlace sigma por traslape frontal entre orbitales sp2 y un enlace pi por traslape lateral entre dos orbitales p. Y aquí tengo una estructura de un compuesto denominado menteno que se encuentra en la hierbabuena o en la menta, que si se fijan tiene un montón más de carbonos, pero que aquí hay una estructura muy parecida a esta. O sea, aquí tengo nuevamente dos carbonos sp2 formando un doble enlace. Un enlace sigma y un enlace pi. Y un resto de carbonos que son sp3 acá, que pues no participan en nada. Sé que son sp3 porque tienen, digamos, 1, 2, 3, 4 enlaces sencillos, es carbono sp3. Bien. Yo puedo poner a reaccionar cualquiera de esos compuestos por separado con un halógeno, que en este caso es bromo molecular, y uso bromo porque es líquido y lo puedo manejar muy fácilmente, y porque el bromo molecular es de color café rojizo, y si reacciona, yo puedo muy bien ver la reacción porque el color desaparece, ya no hay bromo molecular, se transforma en otra cosa. Estos reaccionan igual y el bromo
pasa a formar ahora enlaces sencillos con el carbono. Entonces yo veo que aquí hubo una reacción y que este doble enlace desaparece y que mis carbonos que eran sp2 se transforman en carbonos sp3. Y mi bromo reaccionó y formó un enlace sencillo con cada uno de mis átomos de carbono acá. Y esto hizo exactamente lo mismo. Entonces, ese es un ejemplo de una reacción característica de un grupo funcional. Entonces, yo sé que es un grupo de átomos, que son dos átomos de carbono hibridados sp2 formando un doble enlace que van a reaccionar con este elemento y puede ser cloro, pero el cloro es un gas y ahí me va a costar ver, o yodo. El yodo reacciona más lentamente, es un sólido, lo tengo que disolver, entonces se me complica la vida, pero también lo puedo ver. Y va a reaccionar igual, ¿sí? Igual va a reaccionar este. Entonces, estos son grupos funcionales porque le dan características iguales a las moléculas de reactividad química cuando se encuentran en la estructura. Eso es un grupo funcional. Duda. Bien. Entonces, grupos funcionales, esa es la siguiente parte importante de esta unidad y también vamos a hacer ejercicios y se van a hacer evaluaciones sobre esto. Cuando solamente tengo en mi estructura carbonos sp3, el compuesto o la clase de compuestos se denomina alcanos, ¿sí? Y no lo considero como un grupo funcional en sí. ¿Por qué razón? Porque estos pobres no reaccionan. Entonces, si yo miro el caso del benceno, veo que todos estos carbonos sp3 no participaron en la reacción. ¿Sí? No les pasó nada. Ellos estaban ahí observando, pero no pasó absolutamente nada. Entonces, como no hay reacciones características sobre carbonos de este tipo, mis alcanos se consideran como que no tuvieran un grupo funcional, aunque yo los clasifico como alcanos, porque tengo que ponerles una clasificación. La mayoría de estructuras orgánicas van a mantener lo que nosotros llamamos un esqueleto, que es lo que le da soporte, digamos, a la estructura. Un esqueleto carbonado que va a ser en su mayoría con una estructura de carbonos sp3 y que no van a participar en las reacciones químicas en las que estén tomando parte el resto del compuesto. Entonces, cuando ya encuentro átomos diferentes, como un par de átomos unidos por un doble enlace, ya sé que tengo un alqueno y ya sé que no son iguales, ¿no? Y aquí pueden haber reacciones, entonces este es un grupo funcional. Si ya tengo un triple enlace, no reacciona igual que el doble enlace, las reacciones son diferentes, aquí hay otro grupo funcional. Y acá es donde yo me encuentro con este compuesto en particular. Este es el benceno. Este es característico. Aquí les mencionan, lo clasifican como un areno, o lo podemos denominar un compuesto aromático. Aunque tiene dobles enlaces, no se comporta como un alqueno. Su comportamiento químico es diferente. Y los compuestos arenos van a tener siempre una estructura cíclica, siempre cíclica, en la cual van a tener alternadamente un enlace sencillo aparente y un enlace doble. Un enlace sencillo, un enlace doble, un enlace sencillo y un enlace doble. Otra diferencia que hay es que aquí, para el areno, todos los enlaces, aunque aparentemente sean alternos, simples y dobles, todos los enlaces son del mismo largo. Y nosotros ya vimos que los enlaces simples eran más largos que los enlaces dobles. Entonces, esto es una medio mezcla, digamos, y su comportamiento químico es diferente, entonces lo clasifico como un grupo funcional aparte. Todos estos constituyen la familia de hidrocarburos.
porque solo tienen carbono e hidrógeno. Luego voy a encontrarme grupos funcionales con oxígeno. ¿Me pregunta? Dime. Sí, disculpe. Entonces, ¿los anteriores todos tienen hibridación sp3 o solo el alcano? El alcano, si tú lo miras, este alcano tiene hibridación sp3. Aquí las moléculas que yo estoy representando, como no hay otra cosa, solo puedes ver, este va a tener hibridación sp2, pero ya vamos a ver ejemplos. Y aquí tienes hibridación sp. Ahora, si te fijas en este, para que aquí haya un doble enlace, tiene que ser sp2. Entonces, este es sp2, este es sp2, este es sp2, este es sp2, este es sp2 y este es sp2. Todos son sp2. Esa es su característica principal. Si tú te fijas en el anterior, en este, aquí también tengo un ciclo y tengo sp2, sp2, porque ahí está mi doble enlace, sp2, sp3, 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 sp2. Entonces, aquí hay una diferencia. Entonces, aunque sea cíclico, estos carbonos son sp3 y estos son sp2. Entonces, su reacción solo se da aquí. Pero en este caso, todos son sp2, son cíclicos. ¿Y qué otra consecuencia va a tener? ¿Cuál es la geometría de cada átomo sp2? Triangular plana, ¿no? Sí, triangular plana o trigonal plana. Y en consecuencia, si todos son trigonales planos, la molécula también aquí es plana. Entonces, esa es otra característica de ellos. Son cíclicos, son planos, y todos sus átomos son sp2, toditos. Mientras que aquí no voy a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, esas son unas de las características que tienen que tener en cuenta. Y aquí están el resto de grupos. Y vamos a trabajar, esta diapositiva creo que no está subida, pero les voy a dar ahorita un enlace de un documento que sería bueno tener el libro en físico, pero lo pueden manejar muy bien en línea para hacer ejercicios. Está bonito. Entonces, en el caso de oxígeno, ojo, aquí hay varias cosas que son importantes. Alcohol es solo cuando el grupo oxígeno OH, el grupo H, aquí va a estar como sp3, está unido a un carbono sp3. Si yo tengo este grupo OH unido a una estructura como esta, aquí digamos, lo que yo voy a tener es un fenol. Son dos cosas diferentes, siempre se confunden. Entonces, por favor, mantengan esto en cuenta. Si el OH está unido a un carbono sp3, es un alcohol, como en este caso. Y si está unido a un compuesto aromático, a un anillo como el anterior, es un fenol. Luego tengo un éter. Entonces aquí sustituí uno de los hidrógenos del oxígeno por otro carbono y voy a tener un éter. Estos dos oxígenos en alcoholes y en éteres son oxígenos sp3, igual en el fenol el oxígeno es un oxígeno sp3, pero puedo tener oxígenos sp2, carbono doble ligadura oxígeno, aquí voy a tener un oxígeno sp2 y voy a tener varios compuestos, un aldehído, aquí hay un hidrógeno, una acetona, aquí hay un carbono, o sea, un ácido carboxílico, aquí es un OH, un éster, aquí está, es esta parte. No vayan a confundir éster con éter, porque siempre se confunden eso. Entonces, mantengan eso en cuenta, los tienen que diferenciar bien. En el nitrógeno, pues voy a encontrar amidas. En el caso, aquí voy a tener, ojo, tengo esta estructura con un oxígeno sp2, pero aquí mi nitrógeno es sp3. ¿Sí? Aquí pueden haber grupos carbonados o pueden haber átomos de hidrógeno. Aquí puede haber un hidrógeno y un grupo con carbono. Aquí pueden haber los dos hidrógenos o pueden ser dos carbonados. Las aminas son iguales en el sentido de que yo puedo tener unidos al nitrógeno 3 grupos con carbono o solamente uno o dos, pero se diferencian de las amidas en que las amidas mantienen esta estructura, ¿sí?
y este nitrógeno está unido directamente a este carbono. En cambio, en las aminas eso no está. Luego tengo nitrilos, que es un nitrógeno SP. Y puedo tener iminas, no se vayan a confundir, en este caso hay iminas de muchas clases, un nitrógeno con una doble ligadura a un carbono. Aquí puede haber un grupo carbonado o pueden haber dos hidrógenos, da lo mismo. Halógenos, pues pueden haber cualquiera de los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. El flúor es muy poco común en los compuestos que nosotros vamos a ver en el curso. El carbono al cual están unidos los halógenos, pues puede ser sp3 o sp2, no importa, pero el enlace entre carbono y halógeno siempre va a ser un enlace sencillo, porque los halógenos son monovalentes. Compuestos azufrados los vemos poco, pero son importantes en la bioquímica, entonces siempre es bueno verlos, se comportan diferente a los alcoholes, son muy bonitos, pero son muy apestosos. Puedo tener tioles o tioéteres, que son parecidos a los grupos oxigenados. Y aquí ya empiezan a ver en esta diapositiva algunas terminaciones que se van a usar cuando se vea la unidad de nomenclatura. Entonces no vamos a entrar mucho en esto. Ahí están todos los grupos funcionales. Pero aquí sí tenemos un ejemplo de qué es lo que pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí hay estructuras que son bastante complejas. Empecemos con la vitamina A. La vitamina A y está escrita en una fórmula que me está combinando dos cosas. Me está combinando la estructura de líneas y trazos, ¿sí? Pero me deja estos grupitos dibujados como CH3. ¿Por qué razón? Porque los programas que me permiten dibujar estructuras a veces no me dejan escribir únicamente la lineecita del enlace, sino automáticamente pone el grupo CH3. Entonces, esa es la razón por la cual a veces ahí aparecen. Técnicamente debería de estar sobre la línea para representar esa fórmula. ¿Qué otra cosa veo yo aquí? O que se les puede preguntar. Se les puede preguntar cuántos átomos de carbono con hibridación sp2 hay en esa estructura, siempre de la vitamina A. ¿Cuántos? Entonces busco los átomos que tengan dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono que tienen hibridación sp2. Otra pregunta. ¿En qué orbitales atómicos están los electrones sin aparear de este átomo de oxígeno? Este. SP3. SP3, muy bien. Entonces, esas son las preguntas que se les pueden hacer. Ahora, ¿cuántos grupos funcionales diferentes? No cuántos en total, sino cuántos diferentes tiene la molécula. Como aquí todavía no tiene practicado. Este grupito completo es un grupo funcional, ese es uno. Ahora veo, los dobles enlaces son otro grupo funcional. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 dobles enlaces, pero son el mismo grupo funcional. Entonces, grupos funcionales diferentes solo hay dos. Alquenos o grupos funcionales que puedo llamar de doble enlace y un grupo ácido carboxílico. Pero en concepto de cuántos diferentes, solo hay dos. ¿Qué otra cosa se les puede preguntar? ¿Cuál es la geometría de esta parte de la molécula?
porque la del ácido carboxílico, esta parte. ¿Cuál es la geometría? O pongámoslo más fácil para el carbono. ¿Cuál es la geometría de este carbono? ¿Sí? Que oigo la campanita, pero no puedo ver. Licenciada, perdone, es que según Sí, el Google dice corto. que ahorita Sí, tenemos ahorita es el corto. corto, cada 13 horas y tienen 8 minutos. Ah, bueno, entonces váyanse.